mí es un honor, evidentemente, poder estar con todos vosotros y hablar, en este caso, de por dónde viene, de alguna manera, el avance en la investigación en vacunas. Y es verdad que ¿se ve el que ya sabes? Sí, se ve. Esto me va a ayudar para la presentación. Algo muy importante es la innovación que tenemos en vacunas. Antes decía Victoria la importancia de la aparición de tratamientos fantásticos como inmunomoduladores, anticuerpos monoclonales, etcétera, etcétera, pero también en vacunas hemos cambiado. Las vacunas que teníamos antes no son las vacunas que tenemos ahora, lo hemos visto con el tema de COVID, pero bueno, yo creo que la innovación y la investigación en vacunas es tremendamente importante y eso también, esa innovación, también la tenemos que ir incorporando a nuestro panel de oportunidades y cosas que podemos hacer en vacunación. Tenemos esa historia de vacunación desde finales de los 90, principios de este siglo XXI, pero todavía la enfermedad neumocócica sigue teniendo un impacto tremendamente grande en la población. Y bueno, algunos me conocéis, sabéis que trabajamos en temas relacionados con cooperación al desarrollo y es muy importante hablar de la importancia global que tiene la vacunación y que la enfermedad neumocócica sigue siendo una causa tremendamente importante de muerte y de morbilidad en el conjunto del mundo. Afortunadamente en España ha variado, ha cambiado y bueno, pues aquí la tenemos en lo que serían los datos últimos datos de mortalidad del INE, que nos pone la neumonía neumocócica aquí, pero si quitásemos todo el impacto que ha tenido la COVID o aquello que nos ha identificado claramente de COVID, pues vemos que es un impacto tremendamente grande. Pero si quito eso, la neumonía neumocócica supone la principal causa de muerte por una enfermedad infecciosa en nuestro país y eso hace pues, que tengamos que seguir trabajando. Ya se ha dicho aquí, la vacunación antineumocócica ha sido una historia de éxito en la población infantil, se ha reducido el impacto en casi un 87 y pico por ciento, casi un 90%, pero sin embargo tenemos un impacto muy grande en la población adulta. Y nos decía Pedro que muchas veces decimos, bueno, vacunamos a los niños, esto acabará protegiendo a los adultos y conseguiremos ese impacto. Pues la realidad es la que es, que tampoco lo estamos consiguiendo y que tenemos que hacer una estrategia específica para proteger a nuestros mayores y tenerlos adecuadamente bien vacunados si tenemos herramientas para poder hacerlo, como es el caso. Por supuesto, y me voy a centrar un poquito más quizás en el impacto que ahora tiene la enfermedad neumocócica, que en nuestro país se centra en adulto, como he dicho, pues un aspecto muy importante, y hay datos del INE que lo ponen de manifiesto, que a partir de los 65 años la mayoría de nuestra población tiene 2 o más enfermedades crónicas asociadas. Yo en la clase a los alumnos les digo, mira, a partir de los 65 años, los 60, cada uno ponga el corte donde quiera, si no te duele algo, malo, ¿no? Algo nos pasa, algo nos duele, pues a lo mejor tenemos un poquito la tensión alta, una diabetes tipo 2, todo eso va a aparecer a partir de los 65 años. Y todas estas patologías están ahí presentes y, por lo tanto, eso va a aumentar nuestro riesgo ante una enfermedad infecciosa, cualquiera, pero en el caso de la neumonía neumocócica, aún más. De manera que la edad es importante, relevante, pero toda la enfermedad crónica asociada en estas personas también es un factor muy a tener en cuenta. ¿Qué supone esto? Pues evidentemente esta situación lo que supone es que si una persona con diabetes, con enfermedad respiratoria crónica, una nefropatía crónica, etcétera, etcétera, pues la evolución de la neumonía neumocócica va a ser mucho peor, va a acabar esa neumonía que adquiere en la comunidad y que la ve el médico de familia y que la trata la mayoría de las veces muy bien y la va a resolver, pero cuando tenemos patologías crónicas asociadas vamos a hacer que esta persona acabe siendo hospitalizado, tenga un ingreso prolongado, largo, incluso pueda estar en una unidad de cuidados intensivos y pueda morir. La tasa de letalidad en los pacientes ingresados en los hospitales por una neumonía neumocócica está entre un 10 y un 15%, ¿no? Por lo tanto, es un dato muy relevante que lo asemejaríamos a la enfermedad meningocócica, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ponerlo en su justa medida. Y luego, el impacto económico. A los sanitarios nunca nos gusta hablar de temas económicos, pero evidentemente una estancia media de una neumonía en nuestro país tiene un coste de cerca de 6.000 euros por estancia, ¿no? Entonces, un aspecto también muy relevante cuando tenemos, bueno, pues una situación económica que tenemos que sostener, que tenemos que equilibrar porque las crisis están ahí. Al hilo de esto hay un estudio reciente que he tenido la suerte de participar con otra serie de compañeros y demás, y que bueno, en este caso está sponsorizado por GSK. Sí que hay un aspecto muy importante y hemos medido cuánto cuesta todo esto y cuánto cuesta además varias enfermedades en la población adulta. Solo voy a dar el dato de la neumonía en este momento, y como veis aquí, que lo he marcado para no liarme con otras patologías, el coste de la neumonía en nuestro país son
cerca de 75 millones de euros anuales, ¿no?, de los cuales casi un 80% se da en la población adulta, ¿no? Si limitase a la población mayor de 60 años, ese porcentaje sería básicamente, no digo el 79 que pone ahí, pero un 75%. De manera que tiene un coste tremendamente grande y este coste se debe al coste que tiene en el ámbito hospitalario, ¿no? Por lo tanto, muy importante el buscar una solución a este problema. ¿Dónde está la solución? Pues la solución pasa a lo que he dicho. En el niño lo hemos hecho fenomenal, lo hemos hecho muy bien, hemos reducido el impacto que tiene esta enfermedad, pero nuestros mayores, nuestros adultos se merecen evidentemente un esfuerzo mayor en edad o en patología de riesgo para intentar proteger frente a esta enfermedad. Decía Pedro hace un momento que evidentemente la neumonía neumocócica no es Streptococcus pneumoniae, no es, dicho así de forma coloquial, con el permiso de un microbiólogo, no es una única bacteria, sino que son 101 serotipos, ¿no? Y eso pues nos complica la vida. Afortunadamente, algunos son los más frecuentes, los más prevalentes, y eso nos permite pues que las vacunas no tienen que tener 101, sino que lo podemos resolver con algunos serotipos que son los más frecuentes. En Madrid, haciendo esa historia que decía en Victoria, pues en el año 2006 se introdujo la vacuna Prevenar, la conjugada con 7 serotipos. Alguna vez me lo habéis oído decir aquí o en otros foros, gracias en gran medida a la visión de una persona que formaba parte del comité, que ahora ya se ha jubilado, que es Jesús Ruiz Contreras, que le conocéis, pediatra, jefe de pediatría el 12 de octubre, que él sí veía en ese momento que los padres estaban haciendo un esfuerzo tremendamente grande por vacunar a los niños frente a la enfermedad neumocócica porque entendían la problemática y el mensaje. Y el 12 de octubre sabéis que está en la zona sur de Madrid, una zona más desfavorecida económicamente, y dijo, los padres de mis niños no los pueden vacunar, o ponemos esta vacuna en calendario o esto no va a funcionar, ¿no? Y bajo ese principio de equidad pues se introdujo la vacuna. Cuando apareció la conjugada 13 pues hicimos el cambio a la conjugada 13, pero en aras de ese calendario común pasó algo que nunca tendría que haber pasado, y es que la vacuna se retiró durante 2 años, ¿no?, hasta que ya en 2013 se tomó la decisión de que se incluiría en el conjunto del territorio español, ¿no? Aún así, los padres siguieron haciendo el esfuerzo de vacunar a los niños, y la cobertura de vacunación en ámbito privado en esos 2 años llegó al 70%. Yo creo que eso es un esfuerzo de la comprensión, el entendimiento que hacían los padres para esa situación, ¿no? También me lo he oído contar, pero lo cuento porque las anécdotas también son buenas y reflejan a veces qué es lo que pasa. Mi padre en ese momento ya tenía 2 bisnietos y al segundo no le había tocado la vacuna antineumocócica, y cogió y le dijo a su nieto, oye, aquí tienes el dinero para que compres la vacuna y vacunes a tu hijo, ¿no? Lo bonito fue cuando ya llega la vacunación, en la indicación de la vacuna conjugada 13 al adulto, ¿no?, y no estaba financiada en ese momento, pero el nieto le dijo al abuelo, aquí tienes tu vacuna, que solo es una, me voy a ahorrar 2 o 3, ¿no? Pero yo creo que ese tipo de gestos pues son los importantes, que entendamos, ¿no?, que la población entienda la importancia y el impacto que tiene esta enfermedad. Y bueno, lo estamos haciendo muy bien, pero lo decía Pedro hace un momento, sin embargo, en esa vigilancia epidemiológica que la implantamos al menos en Madrid en el año 2007, o sea que la vigilancia específica de la enfermedad neumocócica la hemos incorporado más tarde, y afortunadamente gracias pues a la experiencia de Galicia, o a la experiencia también de Madrid con Juan Carlos Saz, o la del Carlos III con Asunción Fenol, y ahora con José Yuste, pues vamos vigilando y vamos sabiendo qué serotipos son los que de alguna manera están ahí más presentes o están circulando, ¿no? Y en estas barras que marco aquí están esos 2 serotipos que ya nos decía Pedro, el serotipo 3 y el serotipo 8, con un impacto tremendamente grande en la población adulta, ¿no? Un comportamiento distinto, diferente, y que exigía o pedía el hacer una protección, digamos, más directa en esta población adulta, en principio más sobre el serotipo 3. Y también, como es lógico, bueno, pues aquí veis estos 2 serotipos que están ahí presentes y que sobre todo pues en la población adulta suponen un gran impacto en la carga de enfermedad, y con un aumento significativo en los últimos años. Esto nos tiene que hacer pensar que durante mucho tiempo hemos utilizado la vacuna de 23 polisacáridos, como decía Victoria, era la que teníamos, y evidentemente como era la que teníamos, pues teníamos una herramienta que nos podía servir y la podíamos emplear, ¿no? Pero que hoy en día toda la innovación que viene, pues viene pensando en que tenemos que utilizar vacunas conjugadas
para dar la mayor protección posible, lo más duradera posible, con una reducción clara del estado de portador nasofaringeo y con algo muy importante, que es el crear esa inmunidad de memoria que permita reducir quizás el número de dosis que tenemos que emplear en la población adulta. Y por eso la innovación y lo nuevo que voy a contar pues tiene que ver fundamentalmente con vacunas conjugadas. Yo creo que ese es el cambio sustancial que tenemos que dar y que tenemos que plantear para tener, en este caso, el máximo de protección. Aquí tenemos en esta gráfica, básicamente lo que quiero reflejar es pues el serotipo 8, muy presente, insisto, son población adulta. Serotipo 8, pues el impacto que tiene la población adulta con una tasa de letalidad relevante, en torno a un 7%. También tenemos el serotipo 3, que bueno, un poquito menos de frecuencia, pero con un impacto muy importante en tasa de letalidad, de casi un 18%, lo cual es un dato muy importante. Hay otros más, ¿no? Que luego comentaremos y que afortunadamente están en las vacunas que nos llegan ya, que están ahí ya, como el 11A, presente en la conjugada 20-valente, con un impacto muy importante en la tasa de letalidad de casi un 24%. Es muy poquito frecuente o es menos frecuente que los otros dos, pero evidentemente esta tasa de letalidad de 1 de cada 4 yo creo que es un dato importante. El 22F también, pues como muy importante, y bueno, pues el resto de serotipos que tenemos ahí, por no aburrirlos con números, pero sí que yo creo que es un dato relevante y que la innovación debe de ir incorporando pues estos serotipos que de alguna manera pueden jugar un papel clave, ¿no? Voy a tener con 2 diapositivas en el 11A, que hoy por hoy es el más frecuente en las exacerbaciones de EPOC. Hay que pensar la cantidad de personas mayores que tenemos con EPOC. Afortunadamente el hábito tabáquico se ha reducido, se ha controlado, pero todavía tenemos un gran impacto de población masculina, adultos con esta enfermedad, donde el 11A es el serotipo más frecuente. Y además, algo muy importante, a veces se le ha equiparado a ese 19A de hace muchos años, ¿verdad? Y en el 19A vimos que estaba, decía también Pedro, muy vinculado a las resistencias antibióticas, y ahora el 11A es de alguna manera el que también presenta ese mayor porcentaje de resistencias antibióticas y que merece la pena, como es lógico, pues también tenerlo muy presente. A modo de resumen de esta parte, por lo tanto, en lo que es la ENI, pues el serotipo 8 como un serotipo frecuente, seguido de serotipo 3. Y como decíamos antes, bueno, pues merece la pena aumentar esa protección en cuanto a neumonía adquirida en la comunidad, que hoy por hoy la tienen básicamente las vacunas conjugadas. Este serotipo 8, de alguna manera, ya se ha dicho, muy presente en el adulto y muy presente en las personas inmunocomprometidas, aunque no sean mayores, en personas inmunocomprometidas. En la serie que tiene Juan Carlos Sanz en el Laboratorio Regional de Madrid está muy presente, y el 11A, pues ya lo hemos dicho, muy invasivo, muy letal y además con muchas resistencias. ¿Qué teníamos hasta ahora? ¿Qué hemos estado empleando un poco hasta ahora? Pues hemos utilizado la vacuna 23, hemos utilizado la vacuna 13, hemos planteado en inmunocomprometidos esa pauta secuencial de 13 más 23, y poquito a poquito, bueno, pues ha ido cambiando un poco el panorama de la vacunación en nuestro medio. Pero quizás una cosa que siempre se plantea, y esto lo planteo aquí, sabes que introducimos vacunas, ayer lo comentábamos con Victoria, introducimos vacunas, estrategias nuevas, y por favor tenemos que medir, tenemos que evaluar lo que estamos haciendo, ¿no? A veces nos faltan datos y las propias autoridades sanitarias nos dicen, oye, la eficacia está muy bien, los ensayos clínicos están muy bien, pero ¿cuál es la efectividad que tenemos con esta vacuna, ¿no? Nosotros en Madrid, cuando se introduce la vacunación en el adulto, planteamos un estudio de efectividad vacunal que no ha salido adelante, y lo estamos haciendo pues con un poco los hospitales de influencia de nuestra área universitaria, Alcorcón, Móstoles, el Hospital Rey Juan Carlos, etcétera, etcétera, y ahora vamos a ampliar, porque tenemos que medir, tenemos que cuantificar y saber si esa vacuna conjugada 13-valente que estamos administrando, qué efectividad tiene. Este es el estudio de Louisville, que nos lo han puesto encima de la mesa con el dato, y yo creo que podemos replicar un poco este estudio, es un poco la idea que tenemos. Es verdad que hemos tenido los 2 años de pandemia y nos ha, dicho entre comillas, fastidiado el estudio, pero bueno, yo creo que pronto lo tendremos y veremos esos datos de efectividad. Por supuesto, efectividad general y efectividad en los diferentes grupos de riesgo. Pero bueno, afortunadamente, aunque no tengamos los datos de efectividad
en nuestro entorno. Sí que tenemos pues 2 vacunas, ya se han mencionado aquí, una vacuna conjugada con 15 serotipos, que lo que tiene son los 13 de la conjugada 13 más 2 más, el 22F y el 33F, y en el caso de la vacuna conjugada 20, que tiene 7 más o 5 más que la 15, tiene también el 22F y el 33F como la 15, pero incorpora algunos serotipos más, no voy a mencionar todos, pero básicamente el serotipo 8 está incluida en la 20 y también el serotipo 11A, ¿no? Yo creo que son datos importantes a tener presente porque nos puede dar un espectro muy bonito y muy protector de cara al adulto, la presencia del serotipo 8 y la presencia del 11A. Ponía una diapositiva muy similar Pedro hace un momento, que sería de las muestras que están llegando, en este caso al laboratorio del Carlos III, que este es un estudios que se están haciendo de forma conjunta con datos de toda España. Bueno, pues en este momento y con los serotipos que están circulando, pues vemos que los serotipos de la conjugada 13 ya han bajado muchísimo y apenas están circulando. Los serotipos que hay en la 15, sobre todo lo que correspondería, lo que aumenta con ese 22F y 33F, pues es un poquito más, pero muy poquito, son 2 serotipos que afortunadamente pues no circulan tanto, pero evidentemente esto sería en esta primera diapositiva de aquí, sería en neumonía adquirida en la comunidad. Sin embargo, bueno, pues vemos aquí que hay una franja que sí que de esos 7 serotipos adicionales sobre la 13 que tiene la vacuna conjugada 20, que amplía ese espectro de protección en cuanto a neumonía adquirida en la comunidad. Si lo vemos reflejado en lo que sería enfermedad neumocócica invasora, la forma grave, la que ingresa, la que tiene hospitalizaciones, vemos que el incremento es tremendamente notable y llegamos casi a 2 de cada 3, estaríamos protegiendo con la vacuna conjugada 20 valente, ¿no? Y eso, bueno, pues nos hace pensar que deberíamos ir un poco hacia esa protección. Siempre está aquí pues la 23, que lo ponemos un poquito ensombreado, porque evidentemente ya hemos dicho que al ser polisacarídica el efecto de protección pues va a ser, tenemos ciertas dudas sobre ello, y la prueba está pues en los datos que nos daba Pedro hace un momento, que durante estos últimos años pues sí que hemos visto que serotipos que están en la 23, como el 3 o como el 8, pues realmente no los hemos reducido, no los hemos bajado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto sí que merece la pena, ese cambio hacia vacunas conjugadas. ¿Cuál ha sido un poco el desarrollo clínico? Voy a centrarme ahora sobre todo en la 15 y en la 20. ¿Cuál ha sido el desarrollo clínico? Pues aquí lo podemos ver, por supuesto, es un desarrollo clínico amplio, solo voy a comentar datos de la fase 3. En el caso de la 15 ha tenido un desarrollo en población infantil, también un desarrollo en la población adulta, adultos en función de la edad, en función de grupos de riesgo, etcétera, etcétera. Ellos van un poquito más avanzados en el desarrollo infantil, que ya está ahí ya finalizado, y les queda un poquito más para la parte de desarrollo del adulto, ¿no? De este ensayo clínico, que es un ensayo clínico fundamentalmente que en fase 3, que lo que busca es analizar la seguridad y también analizar todo lo que tiene que ver con la respuesta inmunológica, GMTs, medias geométricas de titular de anticuerpos, anticuerpos sonofagocíticos, etcétera, etcétera. Es un estudio muy interesante y muy relevante. Se ha hecho fundamentalmente, como digo, aquí lo que nos interesa es población adulta, para ver de alguna manera qué puede incorporar. ¿Y qué sucede? Pues que en este momento tenemos investigación clínica de lo que se hizo con la 7, con la conjugada 7 en su día, tenemos toda la investigación clínica que se ha hecho con la 13, y claro, cuando llega la 15 no tiene que replicar todo, ni cuando llega la 20 tiene que replicar todo, porque si no, no llegaríamos nunca. Con esto quiere decir que lo que se va a buscar y lo que se va a ver con la 15 y con la 20 es que tengan una respuesta no inferior a la que tenía la 13 o la que tenía la 7, ¿de acuerdo? Y desde el punto de vista de seguridad, lo que vamos a medir es un comportamiento similar a lo que tiene la 13 o a lo que tiene, sobre todo, la 13, ¿de acuerdo? Con lo cual, todo lo que se va a medir o que se va a cuantificar, en este caso, pues como veis aquí, todos los temas relativos a seguridad comparados en estas columnas son pues la 15 comparado con la 13, cómo se comporta desde el punto de vista de seguridad, que básicamente se comporta igual, quizás un poquito más de dolor local, pero siempre es el dolor local pues moderado, leve, y que remite de una forma espontánea en un periodo de tiempo pues relativamente corto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, desde el punto de vista de seguridad, la 15 con respecto a la 13 se comporta básicamente igual. ¿Qué sucede desde el punto de vista de la inmunogenicidad? Estas dos barras, estas dos líneas que pongo aquí, sería dónde estaría el patrón de inferioridad y dónde queremos que esté
la vacuna 15, lo suyo es que esté en esta franja de aquí y desde luego que no entre aquí, que sería inferioridad. Si entrase en esta parte de aquí sería inferioridad. Si está aquí, lo que demuestra es no inferioridad y, evidentemente, si está por encima, pues demuestra de alguna manera superioridad. Y lo que vemos aquí fundamentalmente es que en los serotipos que comparte con la 13 no hay inferioridad en ninguno de ellos, ¿de acuerdo? Y sí que, bueno, en algunos hay una superioridad, pero el intervalo de confianza pues está dentro de esos márgenes y sí que ven una superioridad en lo que correspondería al serotipo 3, ¿de acuerdo? Aquí serían los dos serotipos adicionales, el 22F y el 33F, que no están en la 13 y que, como es lógico, al no estar en la 13, como veis aquí, este es nuestro margen de donde debería de estar y están por encima porque, como es lógico, no estaban contemplados en la vacuna 13, ¿de acuerdo? De manera que hay una respuesta muy buena para estos dos serotipos que no estaban en la 13 y que son serotipos nuevos incorporados en la 15. Y este sería el dato específico del serotipo 3, que vemos aquí también pues que estaría por encima de ese margen o rango que damos de protección para la 13, ¿de acuerdo? Hay otro estudio también muy relevante que se ha hecho en este caso entre los 18 y los 49 años, incluyendo también pues adultos, pero adultos con algunas patologías de riesgo porque van a ser candidatos a la vacunación, midiendo exactamente igual, seguridad, inmunogenicidad, etcétera, etcétera. Ha sido un ensayo amplio y con su complejidad y demás, pero por no liarnos, básicamente lo que vemos aquí es el comportamiento de la 15 en verde con la 13 en naranja y vemos pues que hay un comportamiento, ese nivel de superioridad que veíamos en el 3, lo que vemos es bueno pues un ligero incremento y donde sí que vemos la superioridad, que es lógico, es fijaros aquí en el 22F y en el 33F, donde la barra en verde pues supera, como es lógico, a la naranja. Y alguien puede decir, oye, pues si la 13 no tiene el 22F ni el 33F, ¿por qué hay algo de respuesta? Pues porque al final esa cápsula polisacarídica que tiene neumococo, aunque sea diferente y les denominemos de una forma distinta, pero tienen cosas en común. Y esas cosas en común permite que haya también una cierta reacción cruzada, ¿no? Yo creo que eso también es relevante. Por supuesto, no vamos a decir nunca que la 13 protege del 22F ni el 33F, pero que, como es lógico, algo de protección cruzada siempre hay. Y esto sería un poco el comportamiento de la 15 con respecto a la pauta secuencial, ¿no? De 13 más 23, y bueno, vemos que el comportamiento es básicamente igual y que la protección es básicamente igual. De manera que, a forma de resumen, podemos decir que la 15 tiene un buen perfil de seguridad, con las vacunas autorizadas previamente, la 13 o la 7, que induce una respuesta de inmunogeninidad significativa y común con la 13. Es verdad que en el caso del serotipo 3 es un poquito mayor y en el caso del 22F y del 33F pues es mayor porque no lo tiene la 13. Interesante es que puede utilizarse como pauta secuencial y también que se puede administrar de forma concomitante con la vacuna antigripal, ¿no? Y bueno, pues en este buen perfil de seguridad y de inmunogenicidad, de alguna manera, pues en esa podemos decir que la 15 tiene ese potencial de abordar la carga de enfermedad neumocócica residual debida a serotipos vacunales, en el caso del 3, y también, pues, evidentemente, frente a estos dos serotipos que incorporan nuevos, como la 22F y el 33F. No lo voy a repetir, básicamente es lo mismo. Lo que sí quizás no he mencionado antes es que ellos han probado, como es lógico, también la pauta secuencial de 15 más la 23 polisacarídico, que sería una medida coste efectiva, porque se ha estudiado así, y como limitación, un poco desde el punto de vista de salud pública, quizás dos aspectos: el tener que utilizar dos vacunas nos va a obligar a tener que utilizar dos vacunas de la 15 más la 23 para dar la protección que requiere el adulto por esa ausencia en la 15 del serotipo 8, que no lo lleva. Y luego un aspecto también muy importante, y es que la protección del 8 y la protección del 11A se la estamos dejando a la vacuna polisacarídica, ¿no? Entonces es un aspecto también a tener ahí presente a la hora de plantear la estrategia de vacunación, ¿vale? Bien, vamos un poquito ahora a la vacuna conjugada 20-valente. Como digo, todo el desarrollo clínico, y además es de la misma casa comercial, con lo cual ellos tenían toda la experiencia de la 7 y de la 13, y eso hay que incorporarlo porque eso es un bagaje histórico y hay que hacerlo así, como es lógico.
Voy a hablar solo de algunos aspectos de los estudios en fase 3. Como veis aquí, se han hecho estudios con vacunación previa, sin vacunación previa, ¿no? Es decir, no habían recibido ninguna vacuna, habían recibido la 13, habían recibido la 23, habían recibido la pauta secuencial de la 13 más la 23. Todos estos estudios se han tenido que ir haciendo y todos ellos, bueno, pues en poblaciones fundamentalmente pues de población adulta, que era un poco donde de alguna manera había un mayor interés para poder dar esa protección que necesitábamos en la población adulta. Se ha analizado seguridad, inmunogenicidad, compatibilidad, no está aquí puesto, pero también ya están los datos de la compatibilidad con la vacuna antigripal y evidentemente se puede administrar de forma simultánea, como era de esperar, con la vacuna antigripal. En estos estudios voy a centrarme en algunos de ellos, fundamentalmente en este, pues tenemos aquí mayores de 60 años, donde de alguna manera se ha administrado la vacuna 20 seguida luego de un placebo, para comparar con la vacuna 13 más la 23 y ver qué aportaba, ¿no?, realmente la vacuna 20 valente, y luego pues estudios donde básicamente hemos dado la vacuna 20 comparado con la vacuna 23, ¿no? Perdón, la vacuna 13, con la vacuna 13. Y estos son los resultados más importantes. Como decía antes, está pintado de otra manera, pero este sería el rango. No debemos de pasar la línea roja, que sería un poquito la línea de inferioridad, ¿no? Y lo que vemos es que todos los serotipos que comparte la 13 y la 20 no hay inferioridad en ninguno de ellos, ¿no? Se comporta exactamente igual y la protección es la misma que con la 13. Cuando comparamos o queremos ver qué sucede con los 7 serotipos adicionales, lo que vemos aquí es que en los 7 serotipos adicionales, en 6 de ellos, como es lógico, hay superioridad, que están por encima porque no estaban en la 13, y el serotipo 8, por lo que vemos es que se ha quedado un poco en esa franja, ¿verdad?, que marcábamos de no inferioridad, ¿no? Me hubiese gustado que estuviese más arriba, pero bueno, queda ahí. También debo decir que esto es la respuesta inmunológica, que no es el único parámetro que tenemos que medir. Hay 5 parámetros que se miden para establecer cuál es el comportamiento de la vacuna, y el serotipo 8 ha alcanzado superioridad en 4 de ellos y en este se queda en la franja de comportamiento igual que la vacuna conjugada 13. Por lo tanto, es un dato también relevante a tener en cuenta. Por lo tanto, la vacuna 20 induce protección frente a estos 20 serotipos adicionales en los mayores de 18 años. Hay una inmunogenicidad tremendamente buena en todos los grupos, de 50 a 59, 18 a 49 y en los demás de 60 años. Y bueno, pues algo muy importante, evidentemente, es que, bueno, pues que sugiere que es tan eficaz como la vacuna conjugada 13 valente y que tiene un perfil de seguridad similar a la vacuna conjugada 13 valente. ¿De acuerdo? También se han hecho estudios, como decía antes, pues intentando ver en personas que habían recibido previamente la vacuna de 23 polisacáridos, administrando luego la vacuna 20 sin haber administrado la 13, personas que habían recibido la conjugada 13 sin haber recibido la 23 y personas que habían recibido la pauta secuencial 13 más 23 y luego le administramos la vacuna 20. Esto nos va a pasar, vamos a poder incorporar la vacuna conjugada 20 a personas que a lo mejor han sido vacunados previamente y lo podíamos tener ahí presente, y vamos a ver qué comportamiento tiene la vacuna 20 sobre estas personas que, digo, tenían la 23, tenían la 13 o tenían la pauta secuencial. Y esto es una gráfica tremendamente farragosa de marcar o de ver, pero esta es la frase que nos tiene que quedar claro, y es que induce una respuesta robusta frente a 20 serotipos independientemente de la vacunación previa que hayan recibido. ¿De acuerdo? Es un dato muy a tener en cuenta. Como es lógico, si han recibido antes la 13, lo que se ha visto es que al administrar una 20 en personas que habían recibido la 13, la respuesta inmunológica frente a esos 13 serotipos comunes aumenta de una forma considerable. Con lo cual, si tenemos gente vacunada de la 13 y por los motivos que sean, de pronto le ponemos una de la 20, no pasa absolutamente nada y todo lo contrario, vamos a incrementar esa protección frente a los 13 serotipos que comparten las dos vacunas. Y también, como es lógico, la respuesta de GMTs, en este caso de anticuerpos fagocíticos, de los 7 serotipos adicionales, da una protección muy buena y mayor, y hay una respuesta tremendamente positiva en ello. Con esto, pues evidentemente esta vacuna induce una respuesta inmune tremendamente potente, da igual si se haya recibido antes, no se haya recibido nada, o se haya recibido la 13, la 23 o la pauta secuencial.
Algo muy importante, pues también son hallazgos de seguridad tremendamente buenos, con un perfil de seguridad tremendamente bueno. Y bueno, pues yo creo que insisto, estos hallazgos son consistentes con un programa del desarrollo clínico que ya se conocía, que ya se sabía, y lo que hace pues es incorporar 7 serotipos más y que nos da una respuesta tremendamente positiva frente a ello. ¿Qué podemos decir en este sentido, ya como conclusiones de este aspecto? Bueno, pues que evidentemente tiene un desarrollo clínico histórico tremendamente potente, ¿no? Y muy extenso. Hay un potencial de mayor cobertura de serotipos que hay que tener muy presente, una mejora de la respuesta. Recordar que además hay una respuesta muy positiva frente al 11A y el 22F, que sobre todo el 11A que he comentado antes, que quizás se habla menos de él, pero que es muy relevante y muy importante, que también es coste efectiva. Hay un modelo hecho por la CIP que plantea ese estudio de coste-efectividad. Y luego, un dato relevante, bueno, pues es la factibilidad de la implementación de esta vacunación, porque sería una dosis única y no requeriría una pauta secuencial, ¿no? Esto es un aspecto muy relevante, muy importante, porque no sería necesario esa pauta secuencial. Con todo esto, la FDA, pues evidentemente ha autorizado la vacuna conjugada 20-valente para la prevención de la enfermedad neumocócica. Yo creo que esto es un dato muy importante. También la EMA ha dado ese informe positivo de esta vacuna, un aspecto también muy a tener en cuenta, con esta denominación para Europa de vacuna APESNAR. Y ya la CIP, en octubre del 21, que lo ha implementado durante todo el año 2022, ha dicho que en los adultos mayores de 65 años recomienda, ahora lo vamos a ver en su esquema vacunal, recomienda que se utilice la vacuna conjugada 20-valente o la vacuna conjugada 15-valente, pero en el caso de utilizar la 15 tendríamos que utilizar la pauta secuencial, ¿de acuerdo? De manera que equipara la vacuna conjugada 20 con la pauta secuencial de la 15 más la 23. Y también lo plantea en las personas adultas con condiciones de riesgo o factores de riesgo, ¿no? Utilizar la 20 o la pauta secuencial de la 15 más la 23. Ya en sus recomendaciones de vacunación del adulto pone todas las vacunas, ya incluye, pues como es lógico, la 15, la 20 y la 23, y en su calendario de vacunación, como veis aquí, siempre lo que aparece en amarillo es recomendación, y veis que pone 15 más 23 o la 20, y en el caso de los adultos más jóvenes pero que tengan condiciones de riesgo, lo que pone en morado sería exactamente la misma pauta, 15 más 23 o la 20. Y aquí lo veis también, este es el calendario que ponemos siempre de grupos de riesgo. El Ministerio de Sanidad, sabéis que el último vigente es del año 2018, tiene que actualizarlo para un poco toda esta situación, y veis aquí en todas las condiciones de riesgo lo que está planteando es la 20 o la 15 más la 23. También en Estados Unidos, en ese planteamiento de qué hacer o qué no hacer, sí que hay algún estudio que pone de manifiesto, fijaros, esto es en Estados Unidos, que cuando tenían la pauta secuencial de la 13 más la 23, ¿no?, nos dice que solo el 15% de la población ha cumplido con la pauta secuencial. Esto, pues todo está en salud pública y sabemos que es un hándicap siempre que tienes que poner dos vacunas. Al final, decía Victoria, ¿no?, ponías el gráfico de incluso en los niños, como la segunda dosis siempre baja, ¿no? En triple vírica, que tanto Federico Martinón como yo, que estamos ahí en el comité de eliminación, el Ministerio de Eliminación de Rubeola y Sarampión, y nos da una pena tremenda la bajada que tiene la segunda dosis, y que incluso con la pandemia se ha bajado por debajo del umbral que estábamos los primeros en eliminación, y es una pena, tenemos que recuperar eso, ¿no? Pero bueno, por centrarnos aquí, yo creo que esto es un hándicap para salud pública cuando tenemos una pauta secuencial, y bueno, esto mismo no solo en Estados Unidos, sino que en algún otro entorno pues se ha llevado a cabo estudios que ponen de manifiesto que siempre que tenemos una pauta secuencial, por alguna manera dificulta un poco, ¿no?, también la confusión en el orden de la administración. Acordaros que siempre cuando utilizamos pautas secuenciales siempre hay que poner primero, si queremos una buena respuesta, y esto José Gómez Rial lo sabe mejor que nadie, siempre primero las vacunas conjugadas y luego las no conjugadas. Pero bueno, esto un poco en ese día a día de primaria pues no siempre es fácil, y podemos
confundirnos y bueno, pues eso siempre hay que tenerlo muy presente. O Alemania, fijaros la cobertura de pauta secuencial que no llega ni al 10%, ¿no? En Alemania con la 13 más la 23, pues realmente, y esto el ESTICO también se lo plantea a la hora de decir, pues si recomendamos tenemos que tener esto presente. La Sociedad Española de Medicina Preventiva y Salud Pública, tengo el borrador porque está pendiente de que se suba a la web, pero yo todavía no lo he encontrado. Ya está hecho el documento, ya no es un borrador, pero sí que ha revisado sus recomendaciones en todos los grupos y en todas las situaciones y básicamente lo que veis aquí ha cambiado donde ponía pauta secuencial de 13 más 23, pues el cambio ha sido, pues vamos a poner la 20. Es un poco la indicación, no solo la Sociedad Española de Medicina Preventiva y Salud Pública, sino que el día 5 de septiembre, hace un poquito más de un mes, el Departamento de Salud de Cataluña, si lo veis aquí abajo, es un poquito mal, pero básicamente lo que ha dicho es donde ponía 23, recomendamos que se ponga 20, ¿no? Aquí lo veis un poquito mejor, la recomendación de la 20, sustitución de la vacuna 23 por la vacuna 20, tan pronto como esté disponible, ¿no? Yo creo que es un aspecto también a tener presente. Y, bueno, más recientemente, en el caso de Murcia, que ha sido el 21 de septiembre, pues Murcia también ya da este salto, ha anunciado la modificación de calendario, incorpora también otra serie de cosas, pero me centro solo en lo que plantean frente a neumococo, que lo que dice es sustituir la vacuna polisacarídica pues por la vacuna 20, ¿no? Yo creo que es un tema que poquito a poquito va a calar, que va a llegar, y que lo que tenemos que ofrecer es la mejor protección a nuestros mayores, sobre todo en esos serotipos que están muy presentes en ellos, el 8, el 11A, 22F, etcétera, etcétera. Y por mi parte nada más, acabo con esta frase de la OMS, ¿no? Yo creo que todas las vacunas son buenas, todas las vacunas son importantes, por supuesto las vacunas, pero como decimos siempre, lo importante es la vacunación y lo importante es el trabajo de todos vosotros para que estas vacunas lleguen a toda la población, a todos los ciudadanos y que logremos el éxito que queremos tener con ellos. Nada más y muchísimas gracias.